Entre los años 1048 y 1099 vivió en España un hombre que ha sido reconocido ciertamente por la historia española como un grande, ha sido llamado el gran campeón de la Reconquista. Me refiero a Rodrigo Díaz de Vivar, conocido también como el Cid Campeador. Este hombre extraordinario realmente ha sido manchado también, lamentablemente, un poco hoy en día por la nueva historia moderna. Lo han llamado mercenario. Sin embargo, fue un hombre grande, un hombre que hizo grandes prodigios realmente por su patria, por su rey, y sobre todo destaco la fidelidad, la nobleza de su alma. Ocurrió un día que el conde García Ordóñez acusa al Cid, a Ruiz Díaz, de haberse quedado con algo del dinero que había ido a cobrar a Sevilla para su señor. Ciertamente esto no era verdad, el Cid no había hecho eso, pero el rey acreditó las palabras de García Ordóñez, olvidó totalmente lo que había hecho el Cid hasta el momento por él y dio una orden inmediata. El Cid debía ser despojado de sus bienes, debía dejar a su familia, cosa dolorosísima para él, y debía, sobre todo esto, salir del territorio de su señor. Era desterrado. Él, que había luchado para acrecentar el territorio, hoy tenía que salir, no era más aceptado. El Cid debía salir inmediatamente. Montó en su caballo el Cid y comenzó su camino del destierro. Es entonces que aparecen estos versos preciosos que se conservan en su poema y que quería utilizar como introducción para el tema que quiero desarrollar en esta ocasión. Dice así el poema en sus inicios: de los sus ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas y postigos sin candados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin halcones y sin azores mudados. Suspiró mío Cid, pues tenía muy grandes cuidados. Habló mío Cid, bien y tan mesurado. Gracias a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. Un poco más adelante el poema va a continuar. Mío Cid Ruiz Díaz por Burgos entraba, en su compañía 60 pendones llevaba. Salíanlo a ver mujeres y varones, burgueses y burguesas por las ventanas son, llorando de los ojos, tanto sentían el dolor. De las sus bocas todos decían una razón: Dios, qué buen vasallo, si tuviese buen señor. La gente captaba la injusticia y el dolor que podía atravesar el corazón del Cid en ese momento. Nosotros vamos a partir de este hecho bien histórico para hablar de otro hecho histórico, que es el dolor extraordinariamente terrible que sufre el corazón de Jesús por la traición de sus amigos. Un hecho que ciertamente puede ajustarse al pasado, y lo encontramos en la Sagrada Escritura, pero un hecho que lamentablemente se repite hoy: la traición. Comenzamos con el desarrollo del tema que hemos propuesto. Entonces vamos a hablar de la traición. ¿Qué es la traición? Miremos la lengua latina. En su raíz etimológica, la palabra traidor hace referencia a una persona que entrega a otro, pero que entrega a aquel que está en el bando exactamente opuesto. Vamos a poner este ejemplo. Yo soy del bando blanco, entonces el traidor es el que entrega a uno del bando blanco hacia el bando negro, el bando contrario. Eso significaba en latín. Pues bien, vamos a mirar el pasado, vamos a comenzar mirando la historia, y de la historia un hecho concreto, un momento histórico, y que lo hayamos contenido en los evangelios. Por eso es bueno tomar entre las manos los evangelios. Particularmente de los evangelios yo me voy a quedar con uno, el evangelio de San Mateo, y dentro del evangelio de San Mateo voy a escoger un capítulo, que es el capítulo 16, al cual yo daría un nombre nuevo, llamaría a ese capítulo el capítulo de la traición, o mejor aún, el capítulo de las traiciones, porque encontramos dentro de ese capítulo el relato de 3 traiciones que sufre nuestro Señor Jesucristo.
Ustedes que ya conocen la historia, inmediatamente van a pensar y van a recordar. Y va a hablar el padre de la traición que sufre Cristo de parte de Judas, va a hablar el padre de la traición que sufre Cristo de parte de Pedro, y la tercera seguramente no se va a venir rápido a la cabeza, y se las voy a decir, pero se las voy a decir después de hablar de las dos primeras. La traición de Judas, entonces, en primer lugar. Mateo 6, en el versículo 14, ahí lo encontramos. Judas, un amigo. Pensemos primero en quién era Judas, un amigo. Era un apóstol, había sido escogido por Cristo entre millares para estar entre los 12, entre los especiales, entre aquellos que debían ser fundadores, rocas, fundamentos, columnas de la iglesia. Ese era Judas, era alguien especial para Cristo. El corazón de Cristo, entre muchos, lo escogió a él, y ahí estaba, frente a los sumos sacerdotes. La pregunta: ¿cuánto me van a dar si yo se los entrego? Los otros responden: 30 monedas de plata. Trato hecho. Inmediatamente Judas busca el momento oportuno, se va a dar, llega a la última cena, Cristo hablando de traiciones, Cristo que anuncia: este me va a traicionar. Judas que sale, Cristo con sus apóstoles también sale para el monte de los olivos, llegó el momento de la oración y Judas con una multitud de personas va hacia donde está el Maestro, el Mesías, y lo va a entregar. ¿Cómo lo entrega? Escoge un signo para que todos sepan quién es. Un beso. Qué cosa llamativa. Escogió un beso, el signo del amor, el signo más fuerte que puede tener la amistad como signo de traición. Se desfiguró ciertamente ese signo, y eso es lo que hizo Judas. Cristo muestra su sorpresa. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, con un beso. La actitud de Judas, espantosa, un traidor. Aquel que solamente había recibido bienes de Jesús, devuelve con males. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Lo voy a dejar en una palabra. Él dice algunas palabras, son pocas, pero voy a elegir una. Amigo. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo. Cristo le muestra: mi corazón sigue estando abierto para ti. Te quiero perdonar, solamente que tenés que volver. Yo te quiero perdonar. Seguís siendo para mí mi amigo. Un amigo que me está traicionando. Pero tenés que sacar ese puñal que has clavado en mi corazón y el perdón ya está dado. Primer ejemplo, primera traición. Cristo desgarrado, su amigo Judas lo traicionó. Él lo había elegido. Segundo caso, San Pedro. Hoy San Pedro, gracias a Dios, porque también el corazón de Cristo estuvo abierto para él y a diferencia de Judas, supo aprovechar esa oportunidad, esa nueva oportunidad que se le daba. Lo encontramos, como dije, en el capítulo 6 también de San Mateo, versículo 35, Pedro firme: yo no te voy a negar, y aunque todos te nieguen, yo no, porque yo soy fiel. Cristo insistía: me vas a negar, antes que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. Y poquito después, incluso en el texto evangélico, pocos versículos después, en el versículo 74, encontramos que Pedro escucha ese gallo que canta y está en su tercera negación. Sale afuera y, como dice el Evangelio, lloró amargamente. Dichosas y amargas lágrimas de Pedro que le trajeron la salvación, le produjeron la conversión. Surcos en sus mejillas por el dolor que sufría, por el arrepentimiento sincero, verdadero de ese Pedro que reconoció: me equivoqué, pero no va a volver a suceder y voy a luchar. Pedro se humilló y Pedro volvió. Pero el corazón de Cristo, su amigo, Pedro, escogido, primer papa, cabeza del colegio apostólico, estaba siempre entre los 3 que Cristo separaba para momentos especiales. Pedro, su amigo Pedro, él lo traicionó, lo negó. Y qué cosa terrible, pensar que un ser querido diga: no lo conozco, no sé ni siquiera de qué me estás hablando, no sé quién es él. Terrible. Y el corazón de Cristo que se vio atravesado nuevamente por la traición de un amigo. Y la cosa no queda ahí, porque hay una tercera traición, la que tal vez algunos aún no lleguen a recordar: la traición de los jefes de la sinagoga. Dios eligió un pueblo y de ese pueblo Él esperaba el reconocimiento,
Dios esperaba que ese pueblo dijera: llegó el Salvador, el Mesías, el que esperábamos. ¿Y qué aconteció? El pueblo lo negó, exactamente lo contrario a lo que se esperaba. El pueblo lo negó. No queremos que éste reine sobre nosotros. Y más aún, dice el Evangelio, buscaban motivos para matarlo. No tenían motivos, buscaban, y se presentan testigos para acusarlo. Y nadie se ponía de acuerdo, hasta que aparece alguno que convence un poco, y como la cosa no convence totalmente, entonces les van a preguntar directamente a Cristo, y se van a hacer los escandalizados cuando Él reconozca, en obediencia a las palabras del sumo sacerdote, que era una persona realmente injusta, era una persona ruin, pero Cristo reconocía, tiene autoridad, y esa autoridad viene de Dios, porque toda autoridad viene de Dios, y entonces le responde: yo soy Dios. Y ahí se hacen los escandalizados y tienen el motivo: sí, lo tenemos que matar porque se está haciendo igual a Dios, no puede ser aceptado esto. Terribles traiciones que sufre nuestro Señor Jesucristo, su pueblo. Él lo escogió, Él lo creó, porque ese pueblo estaba destinado a la muerte según la orden del faraón. Todos los varones debían morir, el pueblo iba a desaparecer, y Cristo lo salvó. Y lo salvó una y otra vez, y le fue dando pruebas de su amor a lo largo de la historia, y le fue dando muchos signos para que cuando Él apareciera lo reconocieran. Pero no quisieron reconocerlo, lo traicionaron, se prefirieron a sí mismos antes que a Dios. Desgarramiento terrible para el corazón de Cristo. Uno no piensa en el sufrimiento que tiene que haber sido para Él el sentir ese desprecio de los jefes de los sacerdotes, sus escogidos. Cuánto que hacemos sufrir nosotros los sacerdotes también al corazón de Jesús con nuestros pecados, sus escogidos traicionándolo. De ahí la importancia, como sacerdote, luchar por la fidelidad. Como fiel laico, rezar por los pastores. La iglesia necesita de oraciones por sus sacerdotes, porque son frágiles y son débiles. Y uno se tiene que preguntar: ¿estoy rezando por mis sacerdotes? ¿Y estoy rezando lo suficiente? ¿Y estoy rezando bien? La traición desgarró el corazón de Cristo, un hecho del pasado, pero la cosa no queda ahí. Vamos a ver ahora que también en el presente Cristo sigue siendo desgarrado por la traición. Las traiciones del presente. Ya hablamos, Cristo sufrió mucho en la traición de Judas, a la cual Él respondió con una nueva oportunidad, amigo. No la aprovechó, pero Cristo la ofreció. La traición de Pedro que dice: no lo conozco, y Cristo que responde: tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. No le negó el puesto por ser un traidor. Y la traición de la sinagoga: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y dice el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, en el versículo 26, que todo Israel un día será salvo. Dios que ofrece una vez más la salvación a aquel pueblo que no lo quiso reconocer. En el presente también Cristo sigue sufriendo traiciones. Están las traiciones que podemos llamar sociales, sociedades que no reconocen el reinado absoluto de nuestro Señor Jesucristo también sobre ellas. No quieren que Él reine sobre ellas. Y sin embargo Cristo es Rey, y les guste o no les guste, Cristo algún día va a reinar, porque Él lo prometió. Le dijo a Santa Margarita María: reinaré a pesar de la oposición de mis enemigos. Escúchenlo bien, los que no quieren que Cristo reine sobre la sociedad. Reinaré a pesar de la oposición de mis enemigos. Y el libro del Apocalipsis dice que Dios, con un soplo de su boca, desaparecerá a aquellos que no quieren que Él reine. Cristo tiene que reinar en la sociedad, pero hoy Cristo es traicionado. La sociedad que quiere vivir al estilo laico. No queremos una sociedad teocéntrica, queremos una sociedad laica. ¿Qué quiere decir eso? Una sociedad centrada en el ser humano, pero un ser humano también enajenado, un ser humano sin Dios. ¿Qué es el ser humano sin Dios? Nada, nada.
Solamente Dios da sentido a la existencia del ser humano y eso es lo que no se quiere aceptar y por eso la sociedad está como está y el crecimiento de los suicidios, ¿a qué responde? A que el ser humano no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Dios es el sentido de la existencia del ser humano, pero no queremos que Cristo reine sobre nosotros y las sociedades así están y así se van destruyendo y así son controladas por unos pocos que lo único que quieren es destruir porque responden, sepan ellos o no, a los intereses de Satanás. En definitiva es eso, responden a los intereses de Satanás. No queremos que éste reine sobre nosotros. Queremos que la estructura sea la estructura que nosotros apoyamos. No queremos que se predique el evangelio, porque eso es proselitismo. Bonita palabra inventada para decir, no prediquen, no hablen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesucristo incomoda. ¿Y por qué incomoda? Porque obran mal. Por eso les incomoda el mensaje de Jesucristo, porque obran mal. Sociedades que están construidas sobre estructuras de pecado, sociedades constitucionalistas, sí, tenemos nuestra carta máxima, la Constitución. La carta máxima tiene que ser el Evangelio, partamos de ahí, porque es el Evangelio el que da fundamento y sentido a la existencia humana. ¿Y puede tener una constitución, una sociedad? Sí, puede tenerla. Pero tenemos que saber que es una ley humana y que puede tener sus errores también. Si la Constitución dice el aborto, matar niños está bien, ¿entonces lo vamos a aceptar? No nos engañemos, seamos realistas. La sociedad, se pone un título hoy de sociedad moderna y se escandalizan. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI se siga hablando de Dios? ¿En el siglo XXI Dios dejó de existir? No, Dios sigue existiendo y sigue actuando, y les guste o no les guste a estos promotores de sociedades sin Dios, Cristo dijo, reinaré a pesar de la oposición de mis enemigos. Fue el Sagrado Corazón quien dio esas palabras a Santa Margarita María, y no una vez, varias veces, reinaré a pesar de la oposición de mis enemigos. Segundo lugar, donde Cristo es traicionado, no solamente en la vida social, sino también en la vida familiar. Cristo ha sido olvidado en la familia, ha sido sacado de la familia. Se quiere construir familias sin el fundamento del sacramento, por ejemplo, y nos juntamos y si la cosa anda bien en el futuro, lo invitamos a Dios a nuestra casa. Más o menos eso es lo que se dice cuando se construyen uniones libres, uniones sin el fundamento del sacramento del matrimonio. O se dice, cuando los chicos crezcan, que ellos elijan qué religión quieren seguir, pero no se les muestra la verdadera religión. Está mal eso que hacen de esperar así, pero ni siquiera son coherentes con lo que dicen, porque si quieren que escojan bien, les tienen que dar a conocer la verdadera religión, les tienen que mostrar los atractivos de la religión católica. ¿Y qué les muestran los padres a los hijos? Le muestran exactamente lo contrario, porque ellos no viven según la fe. Lamentablemente esto ocurre en las familias desunidas, familias donde no se acepta el sacrificio, y como no se acepta el sacrificio, no se entiende lo que es la familia. ¿Cómo que querés tener una familia y no tener ningún sacrificio? ¿Estás loco? ¿En qué mundo vivís? ¿Te criaste creyendo todo eso que dicen los cuentos de hadas? Sí, es verdad, muy bonito, pero el vivieron felices para siempre, ¿qué quiere decir? Sin ningún dolor, sin ninguna incomodidad, sin ninguna contradicción. Locuras. En este mundo tenemos que sufrir, en este mundo tenemos que sufrir. Y está también la traición que Jesucristo sufre de parte de las personas, como sujetos individuales. No se le da el primer lugar a la vida de gracia. Estoy en pecado, después me voy a confesar cuando pueda. No, es que ahora como la pandemia no me puedo confesar. Muchas veces son excusas. El que quiere hace grandes esfuerzos por lo que quiere. La vida de gracia ante todo. No, la pandemia es peligroso, si salgo y me contagio. Y si te contagias y no te pudiste confesar porque no hiciste el esfuerzo. Caso distinto del que no tuvo ninguna posibilidad. Y bueno, Dios buscará otros caminos. Pero vos que tuviste la oportunidad, ¿por qué no le das el primer lugar a la vida de la gracia? Te estás convirtiendo en traidor de nuestro Señor Jesucristo. No, pero Cristo es mi amigo, Cristo es todo para mí. Sí, y lo has expulsado de tu alma. No es todo para vos. No seamos hipócritas, no seamos traidores, porque de fondo es eso. Tenemos que luchar contra la traición. Hoy Cristo sigue siendo traicionado por las sociedades,
que lo tendrían que reconocer como rey, traicionado por las familias que tendrían que hacerlo el centro de su existencia, y traicionado por las personas que no viven con Cristo, sobre todo no viven con Cristo dentro del alma. ¡Qué triste! Vas a llorar el Viernes Santo diciendo qué injusticia lo que hicieron con Jesús, si no te preocupás por mantener tu alma limpia, si no luchás por mantener tu alma limpia. ¿Qué clase de amigo sos que no haces esfuerzo por ir a verlo en el sagrario? No, pero está difícil la cosa, tengo trabajo, tengo ocupaciones. Sí, todo antes que Jesucristo, todo antes que Dios. Sí, es tu amigo, pero ¿tu amigo en qué? ¿En un papel? ¿Tu amigo en una palabra? En la realidad no, en tu corazón. ¿Cristo está verdaderamente? Nos tenemos que preguntar esto, porque Cristo tiene que reinar, Cristo quiere reinar, Cristo está haciendo grandes esfuerzos para reinar y quiere reinar en tu corazón. Pero tenés que tomar una decisión, con Cristo contra Cristo, no hay término medio aquí, eso está en el Evangelio. ¿No lo escuchaste nunca? Lee el Evangelio, con Cristo o contra Cristo, no hay término medio. Si no estás con Cristo, si no luchas por tener el alma en gracia, si no le das una importancia central a la Eucaristía en tu vida, si los sacramentos son algo que existe pero nada más, si no rezás y no rezás bien, si no te preocupás por ganarte el cielo a cada momento, ¿sos amigo de Cristo o sos otro más de los tantos traidores que existieron en la historia y que hicieron sufrir al corazón de Jesús? Te deseo que seas el mejor amigo de Cristo. Yo quiero ser el mejor amigo de Cristo. Por momentos también yo soy traidor. Y lo sé, es difícil la lucha. Pero tenemos que lograr convertirnos. Esa conversión Dios la da. Se la tenemos que pedir y tenemos que trabajar. Si de piedras Dios puede sacar hijos de Abraham, de pecadores como nosotros, ¿no podrás sacar grandes amigos, verdaderos amigos? Confía en Él. Realmente, si querés ser amigo de Jesús, vas a ser amigo de Jesús. Confía. Él te está llamando, te está hablando al corazón. Que la cruz sea para vos un símbolo de amor. Que la cruz te muestre el amor de tu amigo y desde la cruz entiendas, tenés que devolverle amor a tu amigo. Te deseo lo mejor. Te deseo que seas un gran amigo de Jesucristo, porque la iglesia y el mundo necesita amigos de Jesucristo, valientes, no cobardes, que hablen de Él, no que se callen, que evangelicen. Cristo necesita amigos, no necesita traidores, ya tiene muchos. Vos y yo vamos a trabajar, vamos a ser amigos de Él. ¿Estás de acuerdo? Vamos a pedirle en este día a Jesucristo, a Él que tanto ha sufrido por nuestro amor, que nos ayude a devolverle amor por amor, porque Jesucristo te ama y nosotros lo vamos a amar a Él. Que Dios te bendiga.